de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Casa del Archivo, pero ya ahorita platicaremos un poquito de eso, pero es la primera ocasión que lo tenemos en presencial porque estábamos en pandemia, entonces iniciamos en un proceso en pandemia y es muy emocionante estar de nuevo aquí en la Casa del Archivo. Para inaugurar este seminario de licencia de este 2024, bueno, nos acompañan, ya conocen a varias de las personas que están aquí con nosotros. Voy a empezar por aquel lado, voy a empezar con Isabel, Adriana Isabel, que es coordinadora de la Maestría en Intervención Educativa. Muchas gracias, Isabel. El maestro Martín Gerardo Vargas Elizondo, que es director de la Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias, maestro. Y nos acompaña también aquí por parte de la Casa del Archivo, que lo he traído corriendo en estos días y tengo que ofrecer disculpas. Muchas gracias, Gregorio Preciado, que es encargado aquí de fomento y difusión en la Casa del Archivo, que nos recibe para varios proyectos y pues también agradecer. Muchísimas gracias. Nada más para señalar este momento, me lo voy a pedir al maestro Martín que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Bueno, y antes está aquí también Julio Cuevas. Es la confianza que junto conmigo, bueno, Mireya Vaca, a la orden, iniciamos con esta propuesta también que nos da mucho gusto a ustedes, estudiantes de la licenciatura y de la maestría, que también nos da mucho gusto que puedan coincidir en estos espacios académicos, que se conozcan y se reconozcan y podamos aprender juntos. Gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Está haciendo un poquito de calor, ya menos, aquí adentro ya menos. Yo quiero agradecer la invitación que me hiciera la doctora Mireya junto con el doctor Julio para estar presente en esta sesión de arranque de la cuarta edición, lo podemos llamar así, del proyecto de irilicencia. Un proyecto que, como bien lo menciona la doctora Mireya, es la primera versión que se va a llevar a cabo de manera presencial, y para nosotros como facultad pues es un acto muy importante porque sabemos el alcance que ha tenido este proyecto, que se ha venido consolidando, en el que abre la oportunidad para que estudiantes de la maestría en intervención educativa puedan presentar proyectos de investigación, intervención, proyectos exitosos que han venido realizando en los diferentes niveles educativos. Un hecho importante es que ahora el proyecto de licencia, además habrá que destacar, se enmarca dentro del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es para ustedes ya de su conocimiento que la facultad fue creada en 1974, primero como Escuela Superior de Ciencias de la Educación, y en 1995 adquiere ya la categoría de facultad al ofrecer estudios de posgrado a través de una maestría en investigación educativa. Así que para la facultad este es un acto muy importante porque nos permite además dar cumplimiento con la política que ha venido instrumentando el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Facultad de la Universidad de Colima, y relativa a la vinculación. Este es un proyecto que nos permite vincularnos con la sociedad, nos permite vincularnos con otros sectores educativos, y por supuesto que también una ventana para mostrar el trabajo que se realiza dentro de la maestría en intervención educativa. Así de que yo la verdad muy contento, primero por la invitación, segundo por compartir con ustedes este momento y esta apertura a esta cuarta temporada. No me detuve en señalar a quienes me acompañan porque ya los había presentado la doctora Mireya, pero gracias a la doctora Isabel, responsable de la maestría en intervención educativa, gracias también a Gregorio, que
es parte del archivo histórico de este municipio. Por supuesto, agradecer a través de su conducto a la licenciada Patricia Sánchez por facilitar las instalaciones para que el proyecto se concrete en sus instalaciones. Reiterar el agradecimiento a Julio, a la doctora Mireya, al doctor Jesús, que no puede estar presente, pero que también es parte de este importante proyecto. Así que yo deseo todo el éxito. Vamos a ser testigos de las primeras intervenciones, así que éxito y muchas gracias una vez más por sumarnos a este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a los tres, les invito a pasar acá para escuchar la primera presentación. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Pues a la primera presentación de hoy, y voy a leer, esto ya tenemos mecanismos digitales aquí, ¿verdad? Les aseguro que no imprimí la semblanza curricular de una de nuestra primera invitada de esta tarde, que va a presentar su proyecto. Ella es Montserrat Fernández Tamayo, ella es estudiante de cuarto semestre en la maestría en intervención educativa. Ella es licenciada en Educación Física y Deporte, egresada de nuestra facultad, y presenta su trabajo, es un trabajo muy interesante sobre experiencia laboral en el área de educación psicomotriz con adultos mayores. Así que le damos la bienvenida a Monse, le damos un aplauso para él. Gracias.
cardiorrespiratoria y la flexibilidad articular. Se considera que, el ser humano, el adulto mayor en este caso, es como un bulto de músculos andando que se centra en que se pueda sentar, parar de la silla, la postura, entre otros. ¿Sí? Pero realmente la autonomía de una persona se contempla en todos estos aspectos, en aspectos funcionales y axiológicos, donde están los factores psicológicos y motrices, donde está la memoria, la abstracción, el pensamiento, la imaginación, que hará que una persona sea independiente. En la parte de aptitud física, como anteriormente lo comentaba, y también están los procesos psicomotrices, que son los perceptivos motrices y efectos afectivos motrices. Todo eso hace que una persona sea independiente. Realmente a una persona de adulta mayor no le interesa verse bien o con el abdomen marcado, sino que sea funcional, que pueda comer solo, llevar zapatos secas de la boca, cambiarse, poner sus zapatos, entre otros aspectos. Siguiente. Los problemas detectados en esta población es el deterioro de las capacidades motrices y perceptivas motrices que van limitando llevar a cabo las necesidades básicas que tienen día con día. La atención del adulto mayor no debe estar limitada nada más a aspectos mecanicistas y químicos como lo ofrece la actividad física para la salud. Siguiente. El planteamiento del problema es que desde el campo de la educación física donde yo pertenezco, crear modelos que integren las diferentes dimensiones que conforman la autonomía de un adulto mayor para estimular así los procesos conocentes, perceptivos motores, cognitivos y así perseverar la autonomía desde la educación psicomotriz. El objetivo de mi proyecto es estructurar un modelo metodológico didáctico donde se estructura por sesiones con actividades psicomotrices que nos brinden las competencias para mantener la autonomía. En mis conceptos básicos, brevemente, pues está la motricidad, psicomotricidad, procesos conocentes, metaconocentes, la autonomía y el pensamiento matemático. Yo retomo la teoría de Skinner porque es muy importante, es conductista. Él explica que cada persona aprende de manera diferente en distinto tiempo. Se da por medio de distintos tipos de enseñanza, aprenden de manera individual, experimentando y haciendo cosas, y el aprendizaje genera un cambio de conductas y hábitos. El objetivo de la intervención pues, es la estructuración del proyecto e implementarlo en adultos mayores con actividades psicomotrices y hacia el pensamiento matemático. Todo eso va a estimular, pues, como ya lo mencionaba, los procesos conocentes y metaconocentes. El diseño de intervención, se los voy a explicar. Yo me basé en estas etapas, que son 8. La primera es el propósito general, la estructuración del perfil del logro educativo, la delimitación de los aprendizajes actitudinales, conceptuales y procedimentales, la organización de conocimientos en 3 niveles, que más adelante lo explicaré, el propósito general de cada nivel de progresión, el diseño de comunidad didáctica de acuerdo al nivel de progresión, la delimitación de aprendizajes y el diseño de las rúbricas o listas de cotejo. Para la estructura basé en la jerarquización vertical que la diseñó Viciana y son 6 puntos. El primero es el propósito general del programa. El segundo son las competencias del perfil de logro educativo, el propósito de cada unidad didáctica, los aprendizajes esperados de cada unidad didáctica, el objetivo de sesión y finalmente las actividades que se llevan a cabo en cada sesión. Estos son los 3 niveles de progresión, que como lo ven, el nivel azul es como los elementos que ya tienen las personas previamente desaprendidos. El amarillo, que es el intermedio, son los aprendizajes que irán desarrollando para poder llegar al nivel complejo. Si no se tiene el nivel amarillo, digamos, no podemos llegar a logros, como querer correr antes de caminar. Mi proyecto tiene como propósito pues, estimular los procesos conocentes y metacognoscentes y tiene como competencias la primera, desarrollar habilidades conocentes y motrices que le proveen los elementos necesarios suficientes para la acción de su vida cotidiana a las personas adultas. El segundo es la integración de habilidades conocentes durante la ejecución
de actividades cotidianas para que sea una persona mental y motricmente articulada y se sienta parte de un grupo. La tercera es la adquisición de hábitos y conocimientos para realizar actividades y estas les den el mantenimiento y el beneficio como la autonomía. La cuarta es establecer y conservar los nuevos lazos de amistad y así formen parte de un grupo. El propósito de cada nivel de progresión, o en otras palabras las unidades didácticas, son 3, donde pues están las limitaciones, el desempeño cotidiano que tienen para yo conocer cómo se encuentran y poder trabajar con ellos. La segunda pues son las habilidades cognoscentes como la memoria, la imaginación, la abstracción, entre otras, y los aspectos emotivos, de cómo se relacionan y se integran con los demás. La última son los perceptivos motrices y cognoscentes para fomentar o manejar los retos motores y así puedan realizar las actividades básicas con mayor facilidad. En la propuesta didáctica tengo como los actores, pues los adultos mayores de la institución, ya que sin la institución no podrían intervenir o trabajar con este grupo. Las sesiones estilo Couturier de rituales en 3 fases. El apoyo material tiene un material adquirido, reciclado y elaborado por mí misma, y las unidades didácticas son de orden secuencial con objetivos y metas a lograr y tiene una duración de 5 meses. Como lo mencionaba, son tres unidades didácticas de 15 sesiones, bueno, la 3 es 16 y 5 semanas cada una. Si ustedes suman, pues son 15 semanas, no se hacen 5 meses, pero realmente desde que yo inicié sí se llevaron a cabo 5 meses, pero a veces yo no podía intervenir porque llovía, porque hacía frío, entonces pues ellos sí tengo que cuidar esa parte para no exponerlos porque se enferman, pues como es un asilo, pues se enferman todos. Había veces que había eventos, los días festivos no trabajaban, entonces yo tenía que mover mi sesión a otro día, entonces sumando esos días pues se hicieron 5 meses, pero realmente se aplica el programa, se llevarían 15 semanas. En la evaluación utilicé mi examen del estado mental para conocer el deterioro cognitivo leve o demencia. Este fue como pretest y posttest. El índice de CAS para conocer el grado de independencia que tienen para realizar sus actividades básicas. También lo implementé como pretest, posttest y en cada unidad didáctica. Y la lista de cotejo realicé 2. Una para la sesión de evaluación, que se aplica una sesión de evaluación al inicio de la unidad y al final de la unidad, y también una lista de cotejo para yo evaluar las actividades, quizás no todas, pero sí como colorearon, como pegaron, y todas estas evaluaciones se hacen de manera individual, no se comparan con sus compañeros, se comparan como el mismo avance que han tenido con ellos mismos. Estoy trabajando, sigo de manera voluntaria, pero fue en el asilo La Armonía, aquí en el Isabel Colima, con un grupo de 6 adultos mayores. En ocasiones tenía más, en ocasiones menos, porque a veces querían ir, pero no regresaban. Pero por lo general eran 6 adultos, todos en sillas de ruedas. Intervinieron el lunes, martes y miércoles, de 4 a 5 y media. Y pues inicié el 2 de octubre y terminé apenas el 27 de marzo. En resultados tengo varios puntos. Primero, ¿qué efecto del programa tuve con los adultos? ¿Qué generé? Generaba mucho entusiasmo. Ellos esperaban la clase para poder asistir, porque ellos decían que preferían estar ahí haciendo actividades, divertirse y aprender, que estar sentados en la silla o en el sillón dormidos. Entonces, ellos esperaban ese día y por si alguien no hubiera esta clase, era como que ya no vas a regresar, ya no nos quieres. Entonces, pude generar mucho entusiasmo en ellos. Creé hábitos y rutinas, ya que ellos mismos decían, es que hacer esto me ayuda para esto, o me ayuda a escribir, o puedo hacer esto. Entonces, ellos veían el beneficio que causaban esas clases en ellos. En los beneficios que alcancé a cumplir es pues una integración y comunicación en grupo, porque aunque estén en un asilo, ustedes ya no están ahí todos ahí, no se hablaban. O sea, como en la escuela, por apodos, no se sabían su nombre. Entonces ya en el grupo me dicen, fulanito falta, ¿por qué no ha venido? Y yo, es que está dormido, está cansado. Pero ya se ubican, y de hecho ya se encuentran. El asilo se separa entre hombres y mujeres, porque así ellos lo deciden. No es como que no se puedan combinar.
y ya el grupo de 6 ya está siempre junto, y a veces invitan a nuevos integrantes, pues que a veces quieren y a veces no, pero ellos ya buscan la integración de más personas. Ya hay iniciativa en hacer ejercicios, yo les hago ejercicios de flexión en sesión de dedos y me dicen, ya lo hice, y yo, qué bueno, ya le pedí a mi familia un libro para escribir o colorear, entonces ya tienen iniciativa de hacer algo para su bienestar. Ya hay mayor control en colorear y escribir, porque al inicio les daba un dibujo para colorear y coloreaban muy tuve, casi no se veía o se salían de la línea, o coloreaban muy poquito porque se cansaban, y ahorita ya no alcanzan a colorear un dibujo, ya alcanzan a escribir, escriben su nombre, la fecha, y ya se les hace más fácil agarrar el color, el plumón, las tijeras, entonces es un gran avance. Ya tienen la toma de decisión para cómo colorear, el color, cómo decorar, porque antes se decía el oso azul y coloreaban el azul, y luego al día siguiente decía coloreen el oso como quieran, no es que digan un color, y yo el color que ustedes quieran, y si no les decía un color no coloreaban, entonces yo les decía, ¿de qué color es el cielo? Rojo, colorearlo de rojo. Cabe recalcar que yo nunca les decía que estaba bien o que estaba mal, porque al yo decirles, no, es que está mal, el oso es café, se genera como que una emoción negativa y que ya no van a querer hacer las cosas porque lo están haciendo mal, o ya no van a querer regresar a clases porque lo que hacen está mal. Entonces siempre traté de buscar y de enseñarles que el arte es abstracto, porque se comparaban los dibujos de que no, es que él sí colorea así, yo no, y yo, es abstracto, usted lo ve bien, lo ve bonito, y él no, él lo ve de diferente forma, cada quien lo percibe diferente. Y así logré como que cambiaron su forma de pensar. Consideraciones para intervenir con adultos mayores. Bueno, se requiere de muchos ajustes, de tener la habilidad, porque a veces se planean las actividades con material, llega uno y pues no, nada que ver. A veces yo me sentaba en una silla en mi casa y decía, no, sí, la dimensión se alcanza a hacer esto. Y llegaba y no, la silla estorbaba. Pero pues desgraciadamente, no sé, no estoy en una silla de ruedas, entonces a veces les decía, si no funciona, si no esto, si les lastima, me dicen y ajusto la actividad para que se cumpla la actividad pero de diferente forma. Como un caso de compré pelotas de las que rebotan y yo hay que lanzarle al compañero. Y no, el fin era como que la atraparan, la cacharan y se pegaran en la cara. ¿Por qué? Porque no ven, necesitan lentes pero no tienen lentes, tienen cataratas, entonces el observar las cosas a veces se complican. Entonces dije, ¿cómo voy a cubrir esa actividad? No la puedo eliminar. Entonces lo que hice fue pedirles que botaran la pelota en medio entre los dos compañeros y así pudiera llegar al compañero no tan directamente. Y apenas así se pudo lograr. Entonces también se requiere de que las sesiones sean constantes y frecuentes, porque la psicomotricidad no es algo que se pueda ver de un día al otro el cambio. Se requiere de paciencia y tiempo y muchísima dedicación. Y si se hace una clase y luego la siguiente semana no se va a ver mucho avance, y menos con personas adultas mayores. El tiempo estimado de las sesiones es de 50 a 90 minutos. Si es en grupos, pues a veces cambia mucho el tiempo porque unos terminan rápido, otros lentos, pero si se trabaja de manera individual, será aproximadamente ese tiempo. ¿Cómo sería un perfil para un educador físico, una persona que quiera trabajar en la educación psicomotriz en adultos mayores? Pues una persona con muchísima empatía, tolerancia, paciencia, que tenga habilidades de forma de ser flexible, capaces de adaptar los estilos de enseñanza dependiendo de las características de cada individuo, facilidad para la resolución de problemas, actitudes positivas, responsabilidad. La actitud positiva se requiere mucho porque a veces tienden a ser muy negativos, entonces uno es como que transmite lo que siente, entonces es nuestro trabajo transmitir siempre pues actitud positiva. En actitudes pues está la motivación, la resistencia al estrés, la creatividad para elaborar los materiales, resolver los problemas, los detalles, la planificación para llevar a cabo todas las sesiones, material. Algunos problemas que se me presentaron son poquitos de todos. Como les comentaba, yo diseñaba las actividades en material y no resultaba ser como mi cabecita lo pensó, entonces yo tenía que buscar la manera de adaptar en el momento con el material que tuviera. A veces el material no gustaba porque como
veces las cuidadoras me mandaban a otros abuelitos y yo llevaba material para 8, aunque tuviera 6, tengo 10, como ¿qué hago? Pues trabajo en equipo, este grupito trabaja esto, mientras este grupito trabaja para después cambiar y trabajar lo mismo en diferente tiempo. Otra, pues el clima nos favorecía, porque donde yo intervenía pues era un salón donde había un pasillo sin techo, entonces si había tantita lluvia, pues no los podían mover, porque pues era mojarse, salía lo fresco, entonces pues se suspendía la clase, porque en otro lugar no podía ser. También problemas que surgieron en el asilo. Cuando se trabaja en un asilo, pues no solo se trabaja con el grupo de SES que tienes, se trabaja con todo el asilo, porque como pasas, te ven frecuentemente, entonces es una relación emocional con los abuelitos, así les decimos en el asilo. Entonces a veces dedicaba un minuto a uno, luego a otro, luego al día siguiente a otros, para darles como que atención y escucha activa. Y un gran problema que se presenta para las personas que intervenimos es el problema emocional. Se requiere de acompañamiento psicológico, porque se empieza como que a absorber todas las energías negativas, los problemas de que te platican, ves, escuchas, y se genera mucha confianza entre ellos, entonces eres como que el lugar seguro donde van y te platican todo. Entonces uno se queda como que con todo guardado y vas interviniendo, es como que llegas a un colapso. A mí me pasaba que salía llorando y no entendía por qué, hasta que comprendí que estaba como que cargando todos los problemas de la cena. Entonces sí se requiere de un apoyo emocional para poder llevar esto y aprender a dividir como que lo profesional con la vida personal y no ignorar lo que te dicen los abuelitos, porque pues si te lo dicen es porque lo necesitan, pero muchas veces no podemos cambiar la vida de ellos o los problemas, entonces solo podemos darles esa escucha activa y hacerlos sentir que tienen algo. Y evidencias de mi proyecto lo dividí en unidades didácticas. En esta pues tengo varias imágenes con muy poquito de todo lo que realicé. En una podemos ver que el señor está como que soplando a las suegras, creo que se llama así, y tiene que derribar el soldado. Entonces como que medir la fuerza con la que sopla y la distancia en la que se tiene que inclinar para tirar el soldadito. Higiene personal la medí en esta imagen, donde eran tiritas en las imágenes de manos y pies, y les pedí que recortaran de acuerdo a cómo consideraban el largo de las uñas que fuera higiénico, y pues lo recortaban. En la actividad de lavado de pelotas, pues como les comentaba, todos están en sillas de ruedas, pero solo tengo uno, cada uno tiene sus diferentes características y enfermedades. Tengo uno con poscolio, entonces sus articulaciones son muy rígidas y la limitación del movimiento es bastante. Entonces tienen que cumplir algunas actividades para que no se como que excluirlo o dejarlo fuera, y tiene que hacer unas actividades. Nunca le digo a usted no puede, le aplico lo mismo y que él considere puede hacerlo o no puede hacerlo, me lo dice y yo ya busco la forma de adaptar la actividad a él. Por ejemplo, en la otra tenemos que estar encestando las pelotas de la canasta y él, yo sé claramente que no puede, pero le decía inténtalo, no podía, entonces le acercaba una canasta a sus pies y ahí nada más deja caer la pelota. Y así busco la forma en que se sienta parte, que se sienta funcional. En la de la esquina, no sé si recuerdan el libro mágico, que era como de caligrafía, yo lo llevé para que practicaran la caligrafía, pero ¿qué sucedió? No alcanzaban a ver. Entonces fue como que, ¿qué voy a hacer? Siguiente. Y ya en la parte de arriba, pues busqué una estrategia, cómo trabajar la caligrafía y que pudieran ver. Entonces forré hojas de papel con plástico para que fuera como un tipo pintador. Entonces yo les hacía el patrón y ellos seguían. Entonces se equivocaban y podían borrar fácilmente. Aquí en la esquina es un juego que por lo general lo jugamos en la playa con globos y te mojas. No puedo trabajar agua con ellos porque se me pueden enfermar. Y les gustaba mucho esa actividad. Sentía hasta que se me iban a caer de la silla tanto que se movían. Trabajaba la flexión de dedos, extensión de dedos con ligas y pelotas, fuerza isométrica con bandas, la ubicación del color. Ellos decían que era azul y era rojo, y no son daltónicos, pero a veces no tenían como que el concepto bien relacionado con el objeto del color. Entonces sí trabajaba mucho con eso. En la parte de la esquina, del lado izquierdo, previa a esa actividad trabajé
trabajé los 5 sentidos. Les daba los ojos y les daba frutas y verduras para que las olieran, las probaran y me dijeran qué eran. A veces me decían nada que ver con la fruta, pero pues después les decían, no, pues comieron esto, este y este. Le atinaron a tantas. Y después de eso hice como una cajita sorpresa donde metí objetos que pudieran palpar y escuchar con los ojos vendados. Y dije, no, pues no es una cuchara, es un cascabel, y así. Y posterior a eso hice esta actividad donde son objetos como el chocolate. Tienen que palomear si tienen los 5 sentidos, o sea, se puede ver, saborear, olfatear, escuchar y así. Entonces, ellas tienen que ir como que relacionando las cosas. Es un trabajo cognitivo este. Y en la de abajo se trabaja la gesticulación de los músculos faciales, ya que conforme se va avanzando, dejan de hacer tanta expresión con la cara y se van atrofiando los músculos, el habla se ve deteriorada. Entonces, yo quería que gesticularan con la boca para que cuando hablen sea más claro. Y esta que fue la última es la resolución de problemas, que en los palitos de arriba yo les dije, tienen 3 y tienen que hacer 4, ¿cómo lo harían? Y ya pues tardaron mucho. Esta fue una sesión de evaluación y en la segunda sesión de evaluación lo resolvieron más rápido. En la esquina, la paleta que se ve, su actividad que les encantó, fue como un futbolito adaptado, se emocionaban mucho, entonces como que recordaban lo que hacían antes y al sentirse que todavía funcionan y que lo pueden hacer, les cambian por completo la vida. La actividad de los patitos, azul y rojo, era que si el patito estaba yendo a la derecha azul, a la izquierda rojo, entonces ellos tenían que percibir y ubicar el patito para el lado que van, porque yo digo, el lado izquierdo, arriba o abajo y se cansan. Entonces trabajaba la ubicación espacial de esta forma. No lo hacía tanto como el desplazamiento en silla de ruedas, porque una silla de ruedas se voltea muy fácil. Y una vez me pasó que se cayó una, entonces es mi responsabilidad lo que pasa. Entonces, procuré ya no hacer ejercicios como el que se agachan en la silla, que se muevan mucho, porque aunque son 6, soy yo sola, entonces no puedo correr a cuidar los 6. Entonces, me vi muy limitada en ese aspecto, pero si tienen colchonetas, si tienen más apoyos, claro que pueden hacer las actividades de movimiento. En la de los bloques es una actividad consciente, porque entre las matemáticas, porque en los palitos yo ponía el número 4 y tenían que poner 4 bloques. Entonces ellos tenían que pensar cuántos bloques poner, en qué orden, y muchos contaban como que la bolita del bloque y no exactamente el bloque. Me decían, es que son 4, y yo les dije, sácate el 4. Pero ya después me explican y dije, bueno, Azulita tiene razón. Y la actividad de abajo, hay un ejemplo de 2 actividades. Una es una tarjetita que tiene una imagen y ellos tenían que dar a comunicar qué dibujo veían. Entonces ahí se trabaja la expresión y la creatividad, porque pues, no todos ven lo mismo. Y el tablero de 5 colores, cada uno tenía un tablero, los mismos colores pero diferente orden, y tenían los mismos números del 1 al 4 pero en diferente orden. Y yo les decía azul y tenían que mover el vaso al azul, al rojo, y luego pues se elevó el nivel y yo decía el número y tenían que mover el vaso donde indicaba el número. Y después de eso lo puse como que más complejo, decía color y número. Y cuando yo di la indicación de pelota, tenían que mover, se trabaja en filas, una acá y otra enfrente. Y con una pelota en medio, entonces cuando yo decía pelota, tenían que cargar de la pelota. A ver quién de los dos se cargaba de la pelota. Entonces no se podían copiar porque copian mucho los movimientos. Si uno hace una cosa, él quiere hacer, pero pues como el tablero tiene diferente orden de números y colores, pues no pueden hacer los mismos movimientos y cada quien trabajaba de manera individual. Y el de la pelota es el ejemplo que les explicaba, que pues tuve que adaptar la actividad de las pelotas para que se llevara a cabo la actividad que yo tenía planeada. Y esto es un poquito de todo lo que hice durante 5 meses. No sé si tengan una duda. Muchísimas gracias, Monse. Nada más no comentamos al inicio como logística. Vamos a escuchar las 2 presentaciones de corrido. Ya los chicos que están ahí para que al final Mayor y Monse nos platiquen sobre las dudas e inquietudes que se generan aquí en quienes estamos escuchando. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la siguiente ponente, que es la licenciada Mayor Ricardo Laguna.
licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente en Cuba y bueno, actualmente estudiante de la Maestría en Intervención Educativa de la Universidad de Colima. Ha tenido participación en eventos académicos recientemente nacionales e internacionales mediante ponencias relacionadas con temas de estilos de vida en cuidadores informales del adulto mayor, estilos de vida en jóvenes universitarios, intervención psicosocial para potenciar estilos comunicativos democráticos en adolescentes y jóvenes e imaginarios sociales de la ética profesional en psicólogos clínicos y de la salud. Participante en proyectos de investigación que abordan temáticas tales como adolescentes en situaciones de riesgo y diagnóstico e intervención en cuidadores de pacientes con ictus y demencia. Entonces, sin más, Marco, te damos la palabra. Bueno, pues reiteradas buenas tardes a todas y todos, ¿verdad? Pues nada, en esta tarde me complace muchísimo y justamente acá en el Archivo Histórico del municipio de Colima me complace mucho compartirles un poquito de lo que ha sido mi transitar en la construcción de este proyecto, ¿no? de mi proyecto, el cual se titula Cultivando la ética en la práctica, capacitación para psicólogos educativos. Y yo para esto me he planteado, me he formulado algunas interrogantes justamente para llegarles y compartir mi experiencia. Y una de estas me planteaba, la cual dice, ¿por qué es importante hablar de ética en la práctica entre psicólogos educativos, ¿no? Y esto nos hace pensar que justamente en medio de la complejidad cotidiana a la cual se enfrentan estos profesionales, ¿no? Los psicólogos educativos, pues no solamente requiere de un conocimiento técnico, ¿no? También requiere de un conocimiento ético, el cual va encaminado más que nada a la actuación profesional adecuada, el cual le pueda brindar un bienestar a la población como campo de acción. En este caso, los psicólogos educativos se enfocan justamente en el bienestar de niños y niñas, de adolescentes, de familias y bueno, ¿por qué no? También de los homólogos con los cuales ellos interactúan. Y justamente, pues me planteaba una segunda pregunta y para ello me decía, ¿qué antecedentes hablan de la ética profesional del psicólogo en general? Y ahí denotaba algunos líderes en esta temática a nivel internacional, a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Que justamente hablan de la importancia en el currículum de la ética profesional, de la formación de la carrera de licenciatura en psicología, pero no solamente enfocan este elemento hacia la formación, sino también denotan la importancia que debe tener la teoría en vinculación con la práctica y no lo ven incluso desde la existencia de una asignatura que se titule ética profesional, ¿no? Sino de un elemento transversal a lo largo de la formación, pues justamente para esto, para que pueda tener una vinculación con la práctica una vez egresados. Y pues esto me llevó a mí a comentarles pues cómo me sentía en la etapa diagnóstica de mi proyecto, ¿no? Pues para esto les comparto, yo trabajé con 8 psicólogos en un principio, inicié esta etapa diagnóstica con 8 psicólogos y justamente me resonaban pues muchos temores. Yo me enfrentaba justamente a relacionarme con profesionales como yo, pero me veía pequeñita al lado de estas personas que tienen una vasta experiencia, que tienen una trayectoria profesional y pues, pero tuve que enfrentarlos y continuar con ellos y bueno, eso me llevó a hacer mi entrada al campo. Tuve la oportunidad de entrar al campo mediante porteros que me permitieron un acercamiento a esta población, ¿no? Y justamente esta entrada al campo, en esta entrada al campo pude identificar o me dio aquellas bases para
bueno, sí tiene significado intentar un programa que atienda estas problemáticas, porque me resonaban, y ahí puse un pequeñito discurso de una de estas personas que me permitió la entrada al campo, ¿no? Y ella me decía que justamente este gremio profesional, en medio de la cotidianidad, de los imperativos, de la Secretaría de Educación, etcétera, pues se veían un poco alienados de la realidad como tal, ¿no? Y esto, además, también caracterizado su trabajo por un trabajo itinerante, ciertas particularidades que no le permitían realizar una práctica adecuada. Y pues esto me dio esas luces, ¿no? De continuar y animarme a pasar a mi diagnóstico como tal, que yo llevé a cabo una entrevista individual a cada uno de estos psicólogos. Y ahí hubo un contraste muy, muy bonito y que me impresionó muchísimo, porque los psicólogos consideraban la ética profesional como un elemento básico, un elemento importante en la práctica, como no, pero había un poco de lejanía con el código ético, ¿no? Que es un documento fundamental o importante en la práctica. Y pues esta parte diagnóstica pues me llevó a lo que sigue, ¿no? Al tratamiento o a la intervención como tal a la esencia del proyecto. Y aquí yo me planteaba y decía, ¿cuán importante es hablar de ética? Pues versus trabajar la ética. Justamente al principio, en la primera sesión, que fue una sesión de acercamiento, de lograr la empatía, de lograr el rapport con los participantes, pues hubo mucha resistencia, hubo muchos malestares. Ahí justamente ellos externaron muchos malestares de imposición por sus directores de participar en ese proyecto de investigación, en ese proyecto de intervención, ¿no? Y bueno, nada, ese primer encuentro fue eso, y era necesario, era muy necesario. Y esto no solo me permitió ver esa parte, ¿no? Y ver esos sentimientos que tenían ellos con respecto a la participación en el programa. Pero también me hablaba de algo, que se sentían quizás, pues en un principio, en el diagnóstico, era importante la ética profesional. Y entonces, a la hora de trabajar en la ética profesional o de formar parte de una construcción grupal, pues eso me hablaba de que se seguían viendo distantes de esa ética profesional, ¿no? De hablar del tema o de construir cosas juntos respecto al tema. Y entonces, también esto, pues me hablaba de que seguían viendo la ética como aquellas normas, aquellos valores plasmados en un documento. Y no sin embargo, y es que la ética justamente son esos conocimientos del código de ética o de otros documentos importantes, son también los valores, pero también va mucho más allá, ¿no? Es también repensar la práctica, reflexionar la práctica, situarnos en cómo hago las cosas, ¿no? Y que muchas veces, pues, por lo que comentaba anteriormente, por esa dinámica de trabajo, ese cumplir las actividades, pues se distancian un poco del reflexionar la práctica y lo que hacemos, ¿no? Y se entiende, ¿no? Y bueno, pues ¿en qué consistió el programa? Pues mi programa constó de 6 sesiones. Comenzamos en el mes de septiembre, culminamos en el mes de febrero. Y les comentaba ya un poquito de esa primera sesión. Pues sí, justamente la primera sesión fue de establecer el rapport, de acercamiento, etc. Y la segunda sesión fue una sesión de explorar un poco aquellos saberes, aquellas creencias, aquellos mitos, aquellos deseos que ellos sentían respecto a la práctica, respecto a la ética en la práctica. Y pues ya en la tercera sesión trabajamos un poco cuestiones del código de ética, de otros códigos a los cuales ellos como servidores públicos deben ajustarse, deben ajustar sus prácticas. Y en la cuarta y quinta sesión pues trabajamos cuestiones
de toma de decisiones, que hablan más de los procederes y de la acción respecto a situaciones reales. Y bueno, pues una sexta sesión fue la sesión de cierre. Y bueno, es válido destacar aquí que finalmente el grupo mermó y culminamos con 6 participantes, de ellos 5 mujeres y un hombre, y bueno, todos estos participantes son adscritos a los servicios de educación especial del municipio de Cuauhtémoc, que no lo había destacado. Y pues bueno, acá me planteaba una última pregunta y me decía, como primicia, para compartirles qué fue lo positivo y lo novedoso de estos encuentros, de estos 6 encuentros, pues para comenzar, ellos externaban esos encuentros, esos espacios como una experiencia grupal única, porque estaban acostumbrados a espacios formales muy escasos, mensualmente, que para ellos son los llamados consejos técnicos. Y entonces estos espacios sirvieron, como mencionaba al final, ellos pudieron expresar, pudieron intercambiar experiencias profesionales, pero personales también, y fueron espacios muy importantes que ellos consideraron como y vivenciaron la construcción conjunta de cosas que nos hablan justamente de procederes adecuados, que no son más que la ética profesional, ¿no? de esta profesión. Y además, algo muy importante, que ellos apreciaron el código de ética como un documento importante, más sin embargo, vivenciaron el documento como algo que te dice qué hacer, pero no, sin embargo, no te dice cómo hacer las cosas. Entonces eso es algo que a ellos le quedó en su memoria, y bueno, pues hasta aquí sería mi experiencia de la construcción del proyecto. Bueno, gracias también, Mayer, y vamos a pasar a un pequeño espacio de diálogo. Esto más así que una exposición muy formal, queremos verlo así como una especie de diálogo. Entonces tenemos por aquí gente que está en sus etapas medias del proyecto de intervención, también gente que está empezando a hacer su tesis en licenciatura, algunos que apenas van a empezar a pensar en eso, pero pues todas las inquietudes son válidas. ¿Alguna inquietud para ambas o para alguna en particular? Damos la palabra. ¿Quién dijo yo? Pues vamos a apoyar. No sé si
más? Sí, no estamos, pero buenas tardes. Con Monse, una pregunta relacionada a la población que elegiste. Desde que leí tu título, pues me sorprendió mucho, ¿no?, que hayas elegido a los adultos mayores. Pues, ¿de dónde nace tu interés por esta población que difícilmente la volteamos a ver? Y bueno, Maribel. Lo dejamos en Mario. Sí. Mencionaste que realizaste 6 sesiones con los psicólogos educativos de Cuauhtémoc, que se te complicó mucho. Después, posterior a estas sesiones, ¿hubo algún seguimiento con ellos como para ver si funcionaron esta capacitación, si hubo un cambio en su práctica relacionada al tema? Pues mira, sí, la respuesta es no. Seguimiento directo no, porque, o sea, el trabajar, el asumir que estoy trabajando, moviendo cuestiones de saberes, de creencias, desde la teoría y pues desde esta propia construcción, asumimos que eso se genera cuestiones que van a modificar los procederes, que sabemos tampoco ni en 6, ni en 8, ni en 12, ni en 20 transformaremos acciones, ¿no? Pero el hecho de que ya hayan movido ciertas cosas, sin lugar a dudas, no directamente, ni en corto plazo, pero probablemente increciendo en el tiempo sí van a ir modificando cuestiones procedimentales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo pienso. Sí. ¿Sí respondí? Y respecto a la pregunta anterior, ese gusto lo tengo desde la licenciatura. También lo realicé con adultos mayores, nada más que fue muy diferente en un estudio de caso. Y realmente nace como que el amor a esta población, como por cuestiones personales, como que emocionales, y me fui como que metiendo por ese camino. Y aunque digan, no, es que no te cases con un solo tema, una población, pues yo desde la carrera yo era adulto mayor y sigo como adulto mayor. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Por ahí. Y dos. Para quedar. Bueno, una pregunta para cada uno igual. Maribel, en tu investigación dijiste en cierto punto que los profesionales en psicología empezaron a compartir experiencias laborales y experiencias personales. En tus conclusiones, o no sé si llegaste a un punto en tu investigación en tu intervención donde dijiste este tipo de espacios son necesarios para los profesionales, y si lo reflejas en algún lado, por presidir precisamente esto, porque una de tus compañeras, nuestra maestra que no está presente, tiene un proyecto similar donde presenta estos grupos y estos espacios para como descarga de mental y de este tipo de cosas para gente que trabaja con este tipo de temas o algo similar, ¿no? Y para 11 también va en cuestión de la población. Mi pregunta es no sé si viste pertinente en algún punto sí trabajar con adultos mayores, pero no en una etapa tan avanzada de la adultez, porque a lo que ven las imágenes y eso, ellos ya están en sillas de ruedas, están un poquito más limitados en movimiento, pero pues eso se puede también hacer de manera preventiva, ¿no? Me imagino. Entonces, no sé si creas tú que tu implementación o el modelo, lo que hiciste, se puede utilizar para prevenir que lleguen a una condición tan avanzada donde sean tan dependientes de otras personas. Sí, este modelo puede ser aplicado a personas adultas, adultos mayores, que
personas que son jóvenes pero que hayan tenido un accidente o algo y su autonomía se vea pues perjudicada. Y yo seleccioné esta población porque la realidad de Colima, México, es de que pues desgraciadamente la población adulto mayor está en esas características y ellos están afortunados porque, por ejemplo, en la licenciatura trabajé con un postrado. Primero caminaba, luego fue bastón, luego fue andadera, luego fue silla de ruedas hasta que quedó en la cama. Entonces, aunque estén postrados en silla de ruedas significa que pues que ya dio todo. Entonces quizás el postrado no pueda decir toma la botella que está ahí en la mesa, quizás no, pero sí puede seguir comiendo solo, escribir. El escribir es importante porque pues hay documentos que tienes que firmar y se pierde la habilidad de escribir. Entonces yo me enfoqué en esta población pues que ya está como afectada, pero sigue siendo independiente en cierta forma, porque comen solos, quizás no se bañan solos, pero sí pueden hacer gran parte solos o con apoyo, porque sería como que un programa real. Y pues que tanto, hace un año trabajé con los jubilados de la universidad, personas adultas mayores, pero muy independientes. Entonces, quizás lo que yo hice fue como que mantenerlos con autonomía, pero también quiero que vean que este programa ayuda a mejorar la autonomía si es que no la tienen, o desarrollarla. Y nada, respondiendo a tu pregunta, sí, claro que sí. Sin lugar a dudas, desde incluso no hasta el final, sino cuando comenzábamos las sesiones, me percataba de eso, de como mencionaba anteriormente, que esta población estaba acostumbrada o está acostumbrada a que esas reuniones o esos encuentros entre homólogos son exclusivamente los consejos técnicos y de su propio discurso salía la necesidad de estos encuentros de este tipo, más profesionales, más experienciales y bueno, pues sin lugar a dudas no se quedan solamente en vivencias y experiencias, ¿no? Sino que intercambio, consulta de casos, intercambio de opiniones, de criterios en cuanto a procedimientos, a instrumentos a utilizar, a herramientas y bueno, que sí, que enriquece la práctica desde un punto de vista individual, pero a su vez construcciones grupales como ese gremio, ¿no? Esa unión de zona, por así decirlo. Sí, claro que sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más para Maybel. Si tenías pensado, ¿hay alguna duda más bien sobre replicar esta misma intervención en otras partes? Porque pues como psicóloga me parece muy adecuado, porque aunque se conozca, no se utiliza en base a la práctica del psicóloga educativa en esas áreas, en algunos casos. ¿Hay algo en un futuro, si solamente hay una sugerencia o para que alguien más lo pueda replicar? Pues sí, fíjate, a mí en lo particular, algo muy personal sí me gustaría, y incluso se lo comuniqué a la supervisora de los servicios de educación especial del municipio, que me gustaría no deslindarme, ¿no? Sino que estar como más vinculada, y ya quedó más bien como a un deseo mío, y se lo puse sobre la mesa, ¿no? Que sí me gustaría continuar esa cercanía con ellos, no sé desde qué mirada, desde qué espacio, yo no, mi rol, porque por cuestiones pues que sabemos, ¿no? De la plantilla y etcétera, pero sí es muy importante, o fue lo que me transmitieron ellos, a mí, ¿no? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? David. Bueno, va dirigido más para Monza, pero no es un comentario, es una pregunta para ver si termino de completar lo que hiciste. Yo tengo una pequeña intervención con otros niveles y bueno, tienen casi el mismo título de tu trabajo, que es hacer que el adulto sea
las personas, o quería creer que es importante enfocarnos en ese tipo de personas o en ese tipo de edad, dirían, vamos a llegar a esa edad y vamos a necesitar también ya sea el apoyo, y es importante que el adulto se le reconozca y se le ayude y se le estimule que pueda hacer las cosas por sí solo. Porque cuando tú dices a un adulto mayor que no puede hacer tal cosa, le dices, no, yo te lo doy, yo te sirvo, yo hago esto, el adulto mayor se llega a sentir, diciéndolo hasta realmente, pues que no es útil, y pues es importante todo ese enfoque que tienes hacia el adulto mayor y la intervención. Y nada más. Gracias. Es comentario, pero igual si quieres comentar algo. Lo que comentaste es cierto, porque muchas veces en el asilo, pues me dijo como que la parte más cercana sí me tocaba de que no, es que ya no sirvo para nada. Y yo como personas, no sé exactamente quién, decían, es que ya no puedes. Claro que sí pueden, si dejan de hacerlo, si tú les sirves el café, el cereal, y empiezas a hacer todo porque es más lento, pues se hace como que más lento y más lento. En vez de ayudarlo, pues estás como que progresando. Y sí es importante trabajarlo y darle prioridad, porque si ven el material, todos los cursos, talleres me he enfocado en la población joven, infantil, te enseñan a cómo crecer, pero nadie te enseña cómo envejecer. Y aunque estés en la última etapa de tu vida, tienes que vivirla con calidad y disfrutarla. Pero buenas tardes, chicas. Tengo una duda para ambas. Acá estoy, señorita. Muy bien. Después de que ustedes se encontraron analizando diversas teorías, me imagino, las presentó la compañera. Usted no es recuerda. maestrante, no sé. Ya no. Gracias. Y pudieron analizar diversos antecedentes que se han realizado en diferentes lugares o localidades, y pues también al momento de quererlos plasmar en su intervención porque quieren lograr algo. ¿Cuáles fueron esas complicaciones que se vieron inmersas ambas sin llegar a complicar el cambio del chip o creencias o ideologías en la que se encontraba la población en la que ustedes intervinieron, pero donde ustedes mismas le pudieron dar ese toque de su creatividad? Muchas gracias. Pues sí, fíjate, esta parte del bosquejo de antecedentes, de investigaciones, y bueno, todo lo que vas encontrando en el camino, ¿no? De más proyectos de investigación que proyectos de intervención, y pues los antecedentes teóricos llevan mucha paciencia, llevan mucha dedicación, minuciosidad en el momento y que sea, siempre me lo he repetido en este tránsito, que sea poco a poco, ¿no? Y ir viendo detalladamente que sí, que no, ir haciendo un filtro adecuado, no por llenar un documento, ¿no? Sino de lo que realmente sí conecta contigo, sí crees que es valioso para tu intervención, que sí te aporte. Y en relación a la teoría, pues siempre creo yo que van a haber pues quizás algunas contradicciones en función de lo que te dice la teoría y lo que vas topándote en la práctica, ¿no? Pero es remediable y es ahí donde interviene pues nuestra creatividad o lo que querramos lograr, porque justamente es en el momento en el que puedes modificar ciertas cosas y apropiarte de lo que realmente es tuyo y puedes hacer con eso o puedes mejorar un proceso, ¿no? Entonces creo que hay que ser flexible sobre todo para lograr para que ese engranaje logre pues estar adecuado para lograr cosas bonitas. Muchas gracias. Pues como lo comentaba en
hasta días que me cuesta trabajo, pero sí, fue mucho la gratitud. ¿Alguna más? Sí, no, para aprovechando que Carlos y cerramos con el tema. Yo solamente quisiera reconocerles el trabajo que han estado realizando. Tengo la fortuna de conocerlas y también conocer a la nueva generación. Creo que es lo valioso de este proceso personal y conocer a toda la matrícula vigente del posgrado. Y la verdad es que ver el avance que han tenido durante estos 2 años ya casi me da mucho orgullo. Son temas distintos, cada uno tuvo razón de ser para escogerlos, entonces sé que no ha sido fácil. Pareciera que es sencillo ahorita que lo platican, no sé, 6, 8 diapositivas, pero seguramente un documento bastante amplio donde plasman todo esto que dicen. Entonces, yo quisiera preguntarles, a razón de dar motivación a quienes están estudiando el posgrado o quienes desean estudiarlo, que también son de la facultad, de manera personal, ¿qué es lo que les deja estudiar este posgrado? Soy afortunada de estar estudiando un posgrado igual en otra universidad de la cual me estoy sintiendo orgullosa. Entonces, ¿qué me va dejando? Mucho. ¿Qué consejo o qué exhorto a los que están en el pregrado, que quieren continuar sus estudios, a los que están en los anteriores semestres? Pues como rescatar lo que decía Monse, mucha paciencia, que es un proceso poco a poco. Esa ha sido mi línea, ¿no? Que es poco a poco, que sí hay que ser muy dedicado, y hay que enamorarse del tema que elijas, tienes que estar enamorado. Entonces, sobre todo eso. Gracias, Carlos. Gracias. Yo quiero primero felicitarlas por el trabajo que han presentado cada una en su respectivo proyecto. Evidentemente queda a la vista todo lo que ha implicado, lo que ha significado, lo que acabas de comentar, Mayo, en el sentido de que tienes que
que enamorarte de lo que estás haciendo es básico. Necesito yo estar perfectamente consciente de lo que voy a hacer o de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Por ello yo reitero la felicitación, un reconocimiento por lo que acaban de presentar y sobre todo también felicitar y celebrar que los responsables del programa de licencia, en el caso de la doctora Mireya y en el caso del doctor Julio, también hayan invitado a estudiantes de la licenciatura en enseñanza de matemáticas. Es importante que estén presentes para que se den cuenta de lo que esto implica, porque además supongo que muchos de ellos lo están viviendo obviamente en un nivel un poquito menor en cuanto al grado de exigencia, sin embargo no por ello menos relevante e importante el esfuerzo que llevan. Y por otro lado, quiero también destacar, primero en el caso de Monse, qué bueno que no abandonaste, a pesar de los comentarios que te llegaron a hacer respecto a la población, porque precisamente una de las poblaciones, uno de los sectores que mayor atención requieren son los adultos mayores. Y la Facultad de Ciencias de la Educación es privilegiada en ese sentido porque los 3 programas educativos le abonan. ¿Sí? La educación física a través del desarrollo de las diferentes capacidades. ¿Sí? En el caso de educación especial, en cuanto a lo que esto implica en el trabajo con adultos mayores y en el caso también de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, la Facultad de Ciencias de la Educación es privilegiada en ese sentido y trabajar cuestiones como procesos cognoscentes y metacognoscentes pues es digno de mencionar. Eso es en cuanto a los adultos mayores. En el caso del trabajo con los psicólogos y trabajar cultivando la ética, cuando dicen, bueno, una carrera tan sensible como es la psicología, pensar en que la ética, bueno, lo damos por sobreentendido y que eso, sin embargo, no te detuvo para investigar al respecto. Entonces, y además darte cuenta de que se requiere mucho todavía que hacer en ese sentido. Yo la pregunta que tengo es para las dos, ya dice un poquito a toro pasado, de lo que hicieron, que para ustedes hubiera sido relevante considerar y que en su momento no lo pensaron, pero ya ahorita con resultados, con el trabajo, el esfuerzo realizado, dicen, sí, por aquí le hubiera dado o esta parte se me escapó y que quizás puede ser un detonante para estudios posteriores. Felicidades una vez más. Muchísimas gracias por sus palabras, director. Pues claro que sí, en mi caso, sin lugar a dudas sí hubiese querido tener un programa un poquito más extenso, ¿no? Porque como rescataba cuando le comentaba a ti, sí, la ética profesional es algo para trabajarlo siempre, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar alimentando nuestra profesión en función de causar el menor daño posible. Pero sabemos que no, como mencionaba, no se trabaja en 6 sesiones, ni en 8, ni en 10, pero por supuesto, sin lugar a dudas, un proceso un poquito más largo mueve mucho más cosas. Y por eso es lo que sí hubiese querido, ser un poquito más extensa, pero me tuve que acoger a cuestiones externas y de momento eso. Y bueno, por supuesto también en actividades, cuando culminas o cuando vas cerrando procesos, siempre te surgen las dudas o te recomiendas a ti misma observaciones de esta actividad pudiera haberla enfocado de otra manera o me sale de esta otra manera probablemente mucho mejor. Y en mi caso también yo tenía que tratar de que el lenguaje, a pesar de ser español, tenía que tratar de que me entendieran, de que llegara
después sí, de que me entendieran, ¿no? Y quizás a veces, si lo hubiese dicho de otra manera, me hubiesen entendido mejor. También esos aspectos. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues agradezco sus palabras, sus felicitaciones. Y respecto a su pregunta, me quedé pensando este rato. Algo que me hubiera gustado saber, pero pues obviamente no se sabe conforme a la marcha, y como les comento, quiero que sea un trabajo real, que vean como que lo bueno y lo malo. Me hubiera gustado tener el apoyo psicológico. Sí lo tenía, pero de manera como personal. No le había tocado el tema de los adultos, del asilo, entonces fue un proceso que no, como que lo fui cargando hasta las últimas sesiones, como que ya me orientaron, me dijeron, no, es que debes de haber desde un inicio visto esto o atendido. Entonces sí es algo que les recomiendo, que tengan como que el asesoramiento o el acompañamiento psicológico para que no sea tan pesado, porque muchas veces, no solo ahí, sino en cualquier contexto o población, pues se viven cosas. Como docentes o como personas, a veces como que somos el lugar seguro de las personas, nos enteramos de cosas que no queremos, y aunque no quiera uno, pues tiene que escuchar cosas que sí son bárbaras, feas. Es como, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces sí es muy importante eso. Otra cosa que me hubiera gustado saber es cómo, sé cómo se mueven, autonomía, todo eso, pero el cómo se ven, cómo se visualizan y cómo se sienten. Porque me encontraba de que me decían, no, es que soy medio hombre. ¿Por qué medio hombre? Es que casi no funciona. ¿Cómo que no funciona? Sí, es que no me puedo mover, o necesito que me empujen una silla, y yo, eso no es un medio hombre. Y literal, con dibujitos en un pizarrón, dibujé la estructura pues, del cuerpo humano y le borré la mitad. Dije, esa es la mitad cabeza, mitad brazo, mitad panza, un pie. Dije, eso es un medio hombre. ¿Es usted un medio hombre? No. Entonces sí es como que considerar, es muy importante ver saber cómo se sienten, cómo se consideran, para evitar estos sucesos. Y si ellos se como que visualizan de una manera negativa o triste, como que cambiarles poco a poco con intervención. Por ejemplo, en ese caso, ya no se considera medio hombre, ya se siente funcional, puede colorear, puede escribir, comer, quizás algunas cosas sí con apoyo, otras completamente de apoyo 100%, pero ya se considera funcional. Entonces sí no dejé de elaborar, no sabía el cómo se siente. Entonces desde este programa sí sería importante que investigar antes de intervenir cómo se visualizan, cómo se sienten y cómo se perciben. Muchas gracias. Adelante. Para cubrir los tiempos que tenemos contemplados, exactamente 5:30, que algo así exactito. Gracias por ajustarse todos al tiempo, todas. También por sus participaciones. Muchas gracias a Monse y a Michael por sus, digamos, diálogo. Una exposición, pero creo que también hay mucha riqueza en estos pequeños diálogos. Alguna indicación rápido. Estas sesiones, por ahí en la cámara, van a estar en línea también en un canal de YouTube. Entonces también para quienes no pudieron o no se animaron ahorita a expresar alguna situación, pueden participar por ahí. Les vamos a dar el enlace y también comprometerlas a ustedes a que puedan interactuar un poco por ahí. Esta es la primera de 4 sesiones, entonces la segunda sesión la tenemos el 29, ¿verdad? de abril. Van a estar otras 2 compañeros y una compañera de Magali y de Monse, platicando otros temas muy distintos a los de hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el diálogo, por la participación. También muchas gracias al maestro Martín, el director de la facultad, por acompañar este arranque de actividades de esta 4ª temporada ya de licencia. Y cualquier cosa estamos en